Ciudad del Vaticano, 22 de diciembre de 2012. Poco antes del amanecer, descendí por los estrechos corredores de las catacumbas del Vaticano. La temperatura helada hacía que mi respiración fuera entrecortada, pero había algo más que me incomodaba en aquel aire inmóvil. Algo que me llamaba hacia las profundidades, como un susurro proveniente de una boca desconocida, escondida en las sombras. Después de más de 40 años sirviendo a la Santa Sede, he visto secretos que desafiarían la cordura de cualquier hombre. Mi deber era simple: custodiar lo que los ojos del mundo no podían ver. Me llamo Cardenal Agustín, y lo que estoy a punto de revelar podría arruinar las creencias que sustentan nuestra humanidad. En ese momento, décadas de convicciones me habían vuelto escéptico y frío. Para mí, las verdades ocultas en las catacumbas del Vaticano eran piezas de un rompecabezas macabro, documentadas para que nadie más necesitara verlas, jamás. Sin embargo, en la oscuridad de esa noche, algo diferente sucedió. Durante años, mi misión fue sencilla: asegurarme de que la luz nunca iluminara los registros de los 4 jinetes del Apocalipsis. Guerra, hambre, peste y muerte, estos no eran solo conceptos o profecías, eran realidades, fuerzas vivas. Pero al final de aquel largo corredor, algo inesperado me aguardaba. Mi cuerpo se congeló al encontrar allí un relicario que nunca había visto. La caja estaba intrincadamente esculpida en piedras frías y pesadas, grabada con latín antiguo, con una advertencia amenazadora que oprimió mi pecho: no rompas los sellos, no reveles lo que no puede ser revelado. Pero la tapa ya estaba levemente abierta, y el polvo acumulado en sus bordes lo evidenciaba. Y fue entonces cuando la vi, una Biblia nunca antes revelada, jamás mencionada en ningún archivo del Vaticano. Era como si esa Biblia prohibida me esperara, abierta para que sus secretos llegaran a mis ojos cansados y vacíos de esperanza. Mi corazón latía rápido, de una manera que hacía mucho no sentía. Dentro de las páginas, me encontré con lo que no era una revelación nueva, sino una extensión de las profecías, una verdad oculta que la Iglesia jamás había osado revelar. Allí estaban ellos, los jinetes, pero no como metáforas o alegorías. Ni siquiera eran entidades del futuro. Estaban entre nosotros desde hace mucho tiempo. Desde la guerra interminable y violenta en las trincheras de Europa hasta las plagas que se extendían como un rastro de humo, destruyendo sin piedad. Sin embargo, lo que encontré a continuación fue aún más perturbador. Aquellas páginas hablaban de algo más oscuro, un quinto jinete. Su nombre no se mencionaba en ninguna parte, y su presencia se describía como incomprensible. Este último jinete no estaba hecho de carne, ni tampoco de espíritu. Representaba un vacío, la completa ausencia de redención, y su llegada no traería simplemente el fin físico, sino el eterno fin de las almas. Cada línea que leía hacía que la oscuridad a mi alrededor pareciera más densa, como si las sombras me observaran y sintieran el pavor crecer en mi pecho. Mis manos temblaban, y el aire se volvía difícil de respirar. La sensación era de que estaba solo, pero algo, o alguien, estaba allí. Intenté desviar mis ojos de aquellas palabras, pero era como si el manuscrito tuviera vida propia. Y allí, en el fondo de esas páginas, en una escritura casi borrada por el tiempo, comprendí la verdad detrás de la fatídica fecha del 22 de diciembre de 2012. El fin que el mundo tanto esperaba no era una explosión catastrófica o un evento único, era una cuenta regresiva, el desencadenamiento de fuerzas antiguas y malévolas. Afuera, las personas reían, celebraban, creyendo que ese alboroto sobre el calendario maya era solo otra profecía sin fundamento. Sin embargo, allí, en los archivos más profundos del Vaticano, yo sabía que todo había comenzado en esa fecha. Los jinetes ya habían sido liberados, y su trabajo era preparar el terreno. Cada guerra sin sentido, cada crisis de hambre y cada plaga devastadora que el mundo enfrentaba no era accidental. Cada uno de los 4 jinetes cumplía su tarea, como una sinfonía infernal, preparándose para el clímax que solo el quinto jinete traería. En esos instantes, con el peso de la revelación presionando sobre mis hombros, recordé a los papas que intentaron, en vano, impedir que este conocimiento fuera compartido. Muchos fueron silenciados, como si alguien siempre los estuviera vigilando, listo para cesar cualquier amenaza de revelación. Y yo sabía que estaba solo, pues lo que llevaba conmigo ahora era un secreto que el Vaticano prefería enterrar. La verdad sobre la Biblia prohibida y el quinto jinete era tan devastadora que solo unos pocos cardenales conocían su existencia. Todos estaban esperando. Dentro de la cúpula del Vaticano,
Algunos velaban para que el Apocalipsis nunca fuera comprendido, temiendo la desesperación de las masas. Pero también había quienes esperaban ansiosos, creyendo que esta purificación era necesaria. En cada página de la Biblia prohibida, parecía haber una sutil insinuación de que ciertas fuerzas oscuras en el Vaticano apoyaban el desencadenamiento de ese último desastre. Y entonces comprendí que estaba completamente solo. Aún así, era mi deber saber más. El mundo allá afuera ya daba señales de los jinetes, desastres naturales, guerras, el hambre galopante que ya no se restringía a las zonas de pobreza. Recordé la figura del primer jinete, Conquista, el caballero de armadura blanca que, con arco en mano, traía la discordia. Las naciones se doblegaban ante su presencia, como piezas de dominó que, una a una, caían sin que las masas lo percibieran. Era como si el mundo, intoxicado por la sed de poder, estuviera siendo conducido a un abismo. Luego venía el jinete de la guerra. No era la guerra común que yo entendía, ni tampoco las batallas entre ejércitos. Era un tipo de conflicto que se extendía por los ánimos de los líderes, apoderándose de los gobernantes, volviéndolos irracionales. Recordé entrevistas en las que sus ojos, vacíos, revelaban algo inhumano, como si el deseo de destrucción estuviera plantado profundamente en sus almas. El tercer jinete, el hambre, actuaba de manera silenciosa. La tierra, antaño fértil, se secaba como si una maldición hubiera sido lanzada. Los cultivos morían, y el hambre se extendía más allá de las fronteras, como si un esqueleto invisible cruzara los continentes. Y por último, la muerte. Esta, con su mirada pálida e invisible, traía la pestilencia. No la muerte común, sino algo que corrompía cuerpos, llenaba pulmones de sombras y hacía que corazones se detuvieran, como si un toque frío y desconocido los apretara sin piedad. Con el corazón pesado, comprendí que el papel de los 4 jinetes era abrir camino, debilitar todo lo que conocemos como sociedad, desmantelar el orden y preparar el mundo para el 5.º jinete. La Biblia prohibida lo llamaba Hades. No era solo un símbolo del inframundo, como en las antiguas mitologías, sino una fuerza primordial, algo que había estado atrapado por siglos, esperando. Su llegada no traería solo el fin físico, sino una hambruna espiritual, algo que devoraría nuestra esperanza, robándonos lo que queda de humanidad. Volví a la superficie con pasos vacilantes. Cada corredor parecía ocultar ojos que me vigilaban, y los pocos guardias que patrullaban el Vaticano parecían listos para interrogarme en cualquier momento. Esa noche, en mi pequeña celda de cardenal, me acosté, pero el sueño no vino. Con cada sonido distante, imaginaba escuchar los pasos del 5.º jinete acercándose, como un presagio de lo que estaba por venir. Esa era la fecha final, el comienzo de algo que no podría deshacerse. Cada guerra futura, cada crisis, sería una señal, la caída de naciones, la corrupción de las almas. Cada catástrofe era una confirmación de que el apocalipsis ya estaba en curso, y no había vuelta atrás. Ahora, más de una década ha pasado, y he sido testigo, junto al mundo, de las consecuencias de cada paso de los 4 jinetes. Vi crecer el odio entre las personas, como si cada una llevara en sí una chispa de destrucción. Vi a los peores líderes ascender al poder y observé la tierra transformarse en una escena de desolación y muerte. Hoy, en 2024, sé que el 5.º jinete aguarda, y el tiempo está casi agotado. Con cada decisión insensata de los hombres, con cada sombra que nos acecha, Hades se aproxima más y más. Aquella noche no pude cerrar los ojos. Los corredores del Vaticano, que otrora me eran tan familiares, parecían esconder una nueva capa de tinieblas. Los susurros venían de las paredes, como si cada ladrillo hubiera absorbido siglos de secretos que ahora, por alguna razón, querían ser revelados. La Biblia prohibida aún estaba abierta en mi mente, cada palabra, cada línea, grabada como una maldición que no podía olvidar. Al día siguiente, al salir de mis aposentos para participar en la misa, noté miradas más frías entre los sacerdotes. Era como si todos supieran, de alguna manera, que ahora yo llevaba un secreto que no debía haber sido desvelado. Durante la celebración, las palabras sagradas resonaban de forma hueca, y el crucifijo, colgado sobre todos nosotros, parecía observarme, severo y silencioso. Mis manos temblaban al levantar el cáliz, y fue en ese momento cuando entendí algo crucial. Estaba siendo observado. Y no era solo por ojos humanos. Tras la ceremonia, fui llamado a la sala del cardenal superior, un anciano llamado Cesarelli, cuya apariencia frágil ocultaba una mente fría e implacable. Apenas entré,
Él me estudió con una mirada meticulosa, como si intentara evaluar cuánto sabía. Entonces, con una voz baja y controlada, preguntó: ¿Algo le inquieta, Agustín? El aire parecía más denso. Sabía que una palabra equivocada podría sellar mi destino. Cesarelli era uno de los pocos que tenían acceso a la Biblia prohibida, y si él sospechaba que yo la había encontrado, cualquier esperanza de escapar de este oscuro secreto podría desaparecer. No, Eminencia, respondí, luchando por mantener mi voz estable. Solo el peso de nuestra misión. Cesarelli asintió, pero sus ojos no se suavizaron. Deslizó los dedos por los papeles sobre la mesa, y la tensión en la sala era sofocante. Recuerde, cardenal, que nuestra misión es guardar, no comprender. Ciertas verdades son demasiado peligrosas para la mente humana. Confiamos en la protección que nuestro silencio ofrece a la humanidad. Asentí, murmurando una respuesta vaga. Cesarelli sonrió, pero la frialdad en su mirada revelaba algo más. Sabía que estaba demasiado cerca de la verdad, y si osaba investigar más, mi vida podría estar en peligro. Después de nuestra conversación, sentí que había pasado por un juicio. Cada paso que daba por los corredores del Vaticano parecía ser seguido, como si sombras me acecharan, alertas, listas para capturarme en cualquier instante. Aquellas paredes, antes sagradas, ahora parecían el corazón de algo profano, lleno de secretos e intrigas que no dudarían en devorar a cualquiera que osara ir más allá de lo permitido. Sin embargo, mi mente ya estaba contaminada. El pavor que sentía al leer sobre el quinto jinete crecía en mí como una fiebre. No podía apartar las visiones del caos que él traería a nuestro mundo, de la destrucción de la fe, de la humanidad y de la propia alma. Y cada noche, al cerrar los ojos, veía rostros, escuchaba voces que repetían los nombres de los jinetes. Conquista, guerra, hambre, muerte y Hades. Finalmente, días después, la decisión de enfrentar ese secreto me golpeó como una convicción inevitable. En el silencio de una madrugada, descendí nuevamente a las catacumbas. El frío era casi insoportable, pero mi determinación superaba el temor. Estaba decidido a entender. Cada paso que daba hacia el relicario era como un paso hacia lo desconocido, pero también hacia el fin de la inocencia. Cuando llegué al relicario, el manuscrito aún estaba allí, esperando como un veneno. Ahora sabía que el quinto jinete no era una leyenda. Era un ser primordial, el devorador final, la oscuridad absoluta que tomaría no solo nuestras vidas, sino nuestras almas. Y no estaba solo. Las páginas siguientes eran revelaciones angustiosas sobre el papel de Jerusalén en el fin de los tiempos. Comprendí que aquella ciudad, que albergaba tanto fe como conflicto, era la última línea. Allí, las fuerzas del cielo y del infierno convergerían y se enfrentarían por última vez. El Vaticano lo sabía. Ese apocalipsis sería la batalla final, y una vez que comenzara, no habría retorno. La ciudad santa no era solo un símbolo. Era el enlace entre nuestro mundo y el más allá. Era la brecha que Hades necesitaba para cruzar, y los 4 jinetes ya estaban, desde 2012, trabajando para abrir ese portal, preparando la tierra para la venida del fin. Pero mientras leía, una sensación horrible me invadió. No estaba solo. Sentí un escalofrío, y al mirar atrás, vi una sombra. Mi corazón casi se detuvo. Era una figura encapuchada, parada en el rincón de las catacumbas, inmóvil. Sus ojos brillaban con una luz que no parecía natural, y su presencia emitía una frialdad sobrenatural. Sabía, instintivamente, que no era humano. «Cardenal Agustín», murmuró, su voz resonando como un trueno apagado. «La verdad te consume, ¿no es así?» Mi cuerpo se congeló, incapaz de responder. La figura caminó hacia mí, sus pasos silenciosos, pero el suelo parecía temblar con su proximidad. Sus ojos brillaban de forma antinatural. «Tu fe es digna de alabanza, Agustín», continuó, deteniéndose a centímetros de mí. «Pero lo que buscas es más grande que tú, más grande que cualquiera de nosotros». ¿Quién eres tú?», logré murmurar, con la voz fallando. Él solo sonrió, una sonrisa gélida y sin emoción. «Soy solo un guardián», respondió. «Un guardián de lo que nunca deberías haber encontrado». Antes de que pudiera reaccionar, desapareció, como si fuera una sombra disuelta por el viento. Me quedé allí, solo y paralizado. Sabía que mi búsqueda de la verdad me ponía en peligro, pero en ese momento, algo aún más aterrador surgió en mi mente, la certeza de que el quinto jinete ya estaba entre nosotros, al acecho, esperando el momento exacto para revelar su verdadero poder.
De regreso a mis aposentos, pasé días en reclusión. Intenté rezar, buscar respuestas en la fe, pero parecía que incluso mis oraciones estaban contaminadas por el miedo. Ya no sabía en qué creer. Y entonces, una noche, fui despertado por el suave y escalofriante toque de una carta deslizada bajo mi puerta. En el papel, solo había una fecha y un lugar. Jerusalén, 15 de abril de 2024. El mensaje era claro, y por alguna razón inexplicable, sabía que esa fecha marcaría el comienzo del verdadero fin. La noche estaba oscura, densa y fría cuando finalmente dejé el Vaticano y partí hacia Jerusalén. Sabía que mis días como cardenal estaban contados. Al cruzar las puertas del Vaticano, ya no tenía un lugar al que regresar. Todo mi ser estaba consumido por el llamado de la carta. Sentía que aquella fecha era más que una marca en el tiempo. Era un punto de ruptura, el divisor entre el mundo que conocemos y el abismo al que estaba a punto de ser lanzado. Llegué a Jerusalén unos días antes del 15 de abril de 2024. Desde el momento en que pisé la ciudad, sentí que el aire llevaba una expectativa sombría. El aire estaba denso e impregnado de un silencio inquietante, como si la propia ciudad estuviera conteniendo la respiración, esperando lo que estaba por venir. Caminé por las calles como un extranjero, absorbiendo las sombras y los murmullos que parecían resonar en cada rincón. Al caer la noche, percibía sombras en los callejones, figuras encapuchadas que me observaban desde lejos, siempre con los mismos ojos fríos que vi en las catacumbas del Vaticano. El lugar indicado en la carta era una iglesia antigua, casi en ruinas, en las afueras de la ciudad. Un templo olvidado, donde pocos se atrevían a entrar, lleno de símbolos que parecían pertenecer a un tiempo perdido. En la noche del 15 de abril, las calles estaban vacías y los pocos fieles que encontré murmuraban oraciones ansiosas. Algo en esa noche parecía inquietar a todos. Cuando llegué a la iglesia, estaba completamente silenciosa, las puertas abiertas y un leve olor a incienso flotando en el aire. El altar estaba iluminado solo por velas trémulas, cuyas llamas oscilaban como si temieran lo que estaba a punto de suceder. Al atravesar las puertas, el frío en mi pecho era casi insoportable, como si el propio tiempo se hubiera congelado allí dentro. El eco de mis pasos parecía una cuenta regresiva. Fui recibido por una figura encapuchada, que me esperaba junto al altar. No pude ver su rostro, pero el frío de su presencia era casi cortante. Me tendió un manuscrito, antiguo y carcomido, con las páginas amarillentas y frágiles. Al abrirlo, noté que las palabras estaban en latín, pero una extraña comprensión se apoderó de mí. Aquella era una última revelación, la profecía final. Cuando el silencio absoluto domine la ciudad santa, sabrás que el último jinete ya ha cruzado la barrera. Leí la frase en voz alta, y la figura encapuchada asintió. Un silencio sepulcral se apoderó de nosotros. Afuera, la ciudad parecía haber sido envuelta por un silencio aterrador, un vacío que trascendía el sonido. Era el preludio. El quinto jinete. Hades, murmuré, sintiendo el peso de la palabra atravesar mi alma. La figura frente a mí rió suavemente, una risa sombría y baja que reverberó por las paredes del templo. Hades ya está aquí, susurró, su voz baja como el propio viento. Siempre ha estado aquí, pero ahora reclama lo que es suyo. ¿Qué es lo que quiere? Pregunté, con mi voz apenas audible. ¿Qué desea tomar? Todo. La respuesta vino como un golpe. No solo nuestros cuerpos, sino nuestras almas, nuestra propia fe. Traerá un vacío que ni siquiera el amor divino podrá llenar. Un abismo que consumirá todo lo que conocemos. En ese instante, un sonido retumbante, como una trompeta ahogada, resonó por toda Jerusalén, como si las propias murallas de la ciudad temblaran. La figura encapuchada desapareció en las sombras, y yo me quedé allí, solo y asustado. Cada célula de mi cuerpo sabía lo que significaba aquel sonido. El último sello había sido roto. Salí de la iglesia en desesperación, corriendo por las calles oscuras de Jerusalén. El cielo se cubría de nubes pesadas, y la ciudad, antes viva, ahora estaba desierta y envuelta en tinieblas profundas. En cada esquina, sombras acechaban, figuras que parecían seguirme a cada paso. Mis piernas dolían, pero sabía que debía correr, aunque no hubiera un lugar seguro al que ir. Mientras corría, sentí una presencia terrible detrás de mí. Era algo indescriptible, una oscuridad viva que se movía como si tuviera voluntad propia. Finalmente me detuve y me giré, enfrentando la oscuridad. Ante mí, la silueta de Hades se formó, una sombra colosal con ojos profundos y vacíos,
tan inmensos que engullían la propia luz a su alrededor. Cardenal Augustín, murmuró la voz profunda de Hades, llenando la noche con un tono de condenación. Te atreviste a saber lo que no debías. Ahora conoces el vacío. Ahora eres parte de él. Mis rodillas cedieron. La presencia de Hades no era algo que mi mente pudiera comprender. Era una sombra envuelta en fuego negro, una figura que parecía flotar entre los mundos, sin carne, pero con una esencia que trascendía todo lo que había conocido. Su mirada, vacía y mortal, parecía desnudarme de mi fe, absorbiendo cualquier resquicio de esperanza. Era como si cada partícula de mi alma fuera consumida por un frío profundo y eterno. Me arrodillé, sin fuerzas para resistir, y sentí la oscuridad apoderarse de mí. Hades extendió su mano espectral, y todo a mi alrededor se desmoronó. El suelo tembló, las calles se agrietaron, y la propia ciudad santa parecía sucumbir bajo el peso de aquella presencia. En el último instante, cuando todo a mi alrededor parecía ser tragado por el vacío, escuché un susurro profundo en mi mente. El apocalipsis comenzó hace mucho tiempo. Ahora termina. Hades desapareció en las sombras, pero el vacío que dejó permaneció en mí, creciendo como una llama negra, quemando cada partícula de fe que aún cargaba. Caí al suelo, rodeado por el silencio de la ciudad condenada. Sabía que el mundo, afuera, jamás comprendería lo que había sucedido aquella noche en Jerusalén. Caminé por las calles desiertas, ahora sumidas en una oscuridad densa y aterradora. Aquel silencio absoluto, tan anunciado por las profecías, era la confirmación de que el último jinete ya había sido liberado. El vacío se extendería por el mundo, llevando la desesperanza, el caos y el fin. Yo era el último testigo vivo de la llegada de Hades. No quedaba nadie más a quien contar mi historia. Mientras deambulaba por las calles desiertas de Jerusalén, el silencio era tan profundo que parecía estar vivo, palpitante, como si cada sombra susurrara secretos prohibidos a mis oídos. La ciudad estaba envuelta en una especie de velo de muerte. Era como si cada persona, cada alma, hubiera desaparecido, dejando solo la cáscara vacía de los edificios y las piedras antiguas. Sabía que estaba en una Jerusalén diferente, una que ya no pertenecía al mundo de los vivos, sino a un dominio de tinieblas sin redención. Mi mente, atrapada en el terror y la confusión, intentaba procesar lo que acababa de presenciar. Los 4 jinetes ya no eran símbolos, sino verdades palpables que habían cabalgado entre nosotros. Guerra, hambre, peste y muerte ya habían dejado sus marcas profundas en nuestro mundo, pero ahora, el 5.º jinete, Hades, estaba libre para completar el fin. El apocalipsis no sería súbito o explosivo como decían las leyendas, era más profundo, arraigado en la esencia de la propia humanidad. En cada paso que daba por las calles vacías de Jerusalén, sentía un peso en los hombros, una culpa incomprensible. Había algo en mí que había sido corrompido. Sentía como si mi alma estuviera dividida entre la vida y la muerte, entre la esperanza que alguna vez tuve y el vacío que ahora la dominaba. Pasé por las ruinas de una plaza, un lugar antes lleno de vida, pero ahora inerte. No había sonido ni movimiento, solo las ruinas y el viento sombrío que susurraba como un lamento. En cada rincón de la ciudad, vislumbraba sombras que surgían y desaparecían, figuras encapuchadas y sin rostros que me observaban desde lejos. Sabía que esas presencias no eran humanas, eran sombras, fragmentos de almas que habían sucumbido al abismo que ahora dominaba ese lugar. Mientras avanzaba por calles cada vez más oscuras, encontré un viejo templo, una capilla que parecía intacta ante el paso del tiempo y el terror que asolaba la ciudad. Entré, buscando un refugio, una última oportunidad de redención, pero al cruzar la puerta sentí una ola de frío recorrer mi cuerpo. Las velas estaban apagadas, y el altar, que antes debía albergar reliquias sagradas, ahora estaba cubierto por una extraña capa de polvo oscuro, como cenizas. Me arrodillé, en medio de la desesperación y el cansancio, y comencé a rezar, buscando cualquier rastro de fe que aún pudiera quedarme. Pero las palabras escapaban de mis labios, la oración, antes clara y poderosa, era ahora un eco débil y vacío. Sentí lágrimas quemando en mis ojos, pero ni siquiera el llanto era capaz de aliviar la oscuridad que se había alojado en mi alma. De repente, escuché un sonido detrás de mí, un suave crujido, como si alguien hubiera entrado en la capilla. Me giré, con el corazón acelerado, y encontré una figura de blanco. Era un hombre joven, de mirada firme y expresión serena, que me miraba con una comprensión profunda y un toque de tristeza. No llevaba ropas de religioso,
pero su presencia era inconfundiblemente sagrada. «Cardenal Augustín», dijo con voz suave, «te has aventurado más allá de lo que cualquier mortal debería. Este es el peso que ahora llevas». Me quedé inmóvil, incapaz de responder. Su presencia era un alivio y una carga al mismo tiempo, como si trajera una esperanza distante, pero amarga. «¿Por qué? Porque fui el elegido», pregunté, con la voz débil. El hombre sonrió, una sonrisa triste y resignada. «Porque el quinto jinete, Hades, no es solo una entidad. Es el espejo de la propia humanidad, el reflejo del vacío que crece en cada corazón, alimentado por el miedo, la guerra y la indiferencia. Lo despertaste al descubrir su existencia. Y ahora, él habita dentro de cada uno que ha cruzado ese umbral». Sentí un escalofrío. Era como si, en mi curiosidad, hubiera abierto las puertas para algo que nunca debería haber sido conocido. Hades no era simplemente una entidad, él era la encarnación del vacío humano, un abismo que nosotros mismos alimentábamos sin darnos cuenta. Y yo, en mi búsqueda de respuestas, me había convertido en un portal para ese vacío. ¿Qué será de nosotros?, pregunté, casi como un niño asustado. «El destino de la humanidad depende de su propio entendimiento», dijo él, con una mirada intensa. «Ahora que el quinto jinete está entre nosotros, depende del mundo reconocer su propio reflejo. Tal vez aún haya esperanza, una oportunidad de resistir el apocalipsis que no es solo una destrucción física, sino una corrupción del alma». Esas palabras resonaron en mí con una mezcla de esperanza y desesperación. Antes de que pudiera decir algo más, la figura del hombre comenzó a desvanecerse, como una niebla al viento, hasta que el templo volvió al vacío y al silencio profundo. Me levanté, sintiendo un peso insoportable en mis hombros. El mensaje que me había dejado era claro. El fin que Hades traía no era una simple destrucción, era la propia ausencia de sentido, el declive de la fe y la esencia humana. Y yo, un mero cardenal, ahora estaba involucrado en una lucha para alertar al mundo antes de que fuera demasiado tarde. Regresé a las calles, ahora más desoladas que antes. Mientras caminaba hacia la salida de la ciudad, pude sentir una nueva presencia, fría y sutil, en cada sombra, en cada rincón. Era como si Hades estuviera en todas partes, su influencia extendiéndose lentamente, penetrando cada corazón, cada mente. Al cruzar los límites de Jerusalén, sabía que ya no sería el mismo. Cargaba en mí una verdad que nadie podría comprender, un mensaje que pocos aceptarían, pero que aún así debía ser compartido. El vacío estaba creciendo, y, si no se hacía nada, engulliría todo. Hoy, mientras escribo este relato, veo las señales de Hades en todo el mundo, la furia, la indiferencia, la desesperación y la alienación. Sé que el quinto jinete camina entre nosotros, invisible y silencioso, robando a cada uno la esperanza, la fe y, poco a poco, la propia humanidad. Quizás no haya forma de escapar. Quizás el vacío sea el destino final que nos espera. Pero, hasta mi último aliento, intentaré alertar a quien quiera escuchar, con la esperanza de que, de alguna forma, aún podamos resistir al apocalipsis que comienza y termina dentro de nosotros. Mientras dejaba Jerusalén atrás, cada paso me parecía más pesado, como si estuviera cargando el propio peso del mundo. En mi mente, las palabras de aquel hombre misterioso, que bien podría haber sido un ángel o una manifestación de la propia compasión divina, resonaban sin cesar. Él había dicho que Hades era el reflejo de la humanidad, un abismo que se formaba dentro de nosotros, alimentado por la violencia, la indiferencia y la desesperanza que cultivábamos en cada acto egoísta, en cada mirada desviada del sufrimiento ajeno. El silencio de las calles de Jerusalén continuaba resonando en mis oídos incluso a miles de kilómetros de distancia. Viajé por el mundo con una urgencia silenciosa, casi insana, buscando algún refugio donde pudiera entender qué debía hacer, pero, a donde quiera que fuera, la presencia de Hades parecía seguirme. Sus sombras estaban en los rostros de las personas, en las miradas apagadas que encontraba en las calles, en la indiferencia que percibía en los ojos de aquellos que giraban el rostro al ver el dolor ajeno. Comencé a registrar estos signos del vacío en el papel. En cada ciudad en la que me detenía, anotaba los rostros que veía, las noticias que leía, las conversaciones que escuchaba. Era como si estuviera documentando la lenta caída de la humanidad hacia el abismo, un proceso gradual e implacable, en el que la esperanza se desvanecía de manera casi imperceptible. Los noticiarios anunciaban guerras sin fin, conflictos cada vez más crueles, donde nadie parecía luchar por una causa justa.
Los hospitales estaban llenos de personas desilusionadas, cuerpos jóvenes pero espiritualmente envejecidos. El hambre se extendía como una mecha de pólvora, alcanzando lugares donde antes abundaba la prosperidad. Pandemias surgían y desaparecían, dejando a millones al borde de la desesperación. Todo se desarrollaba como una sombría profecía, y yo, con cada página de mi diario, percibía que los 4 jinetes ya habían cabalgado tan profundamente en nuestra civilización que el mundo era irreconocible. Cierta noche, en un hotel barato a las afueras de Roma, desperté con una sensación extraña. Un silencio aplastante llenaba la habitación, tan denso que parecía tener vida propia. El reloj junto a la cama estaba detenido, el segundero se movía lentamente hacia atrás, como si el propio tiempo estuviera siendo distorsionado. Me levanté y al mirar a mi alrededor, vi sombras danzando en las paredes, figuras indefinidas que parecían retorcerse en dolor y placer al mismo tiempo. La presencia de Hades era tangible allí, envolvente y sofocante. Sentía que su oscuridad se alimentaba de mí, absorbiendo mis recuerdos, mis miedos, cada pedazo de esperanza que aún guardaba en secreto. Una figura familiar emergió de la sombra. Era Cesarelli, el cardenal superior que me había interrogado en el Vaticano. Su rostro estaba lívido, los ojos tan vacíos como los de una estatua, y su cuerpo parecía desprovisto de vida, como una cáscara vacía. Agustín, su voz susurró, con un tono que rozaba la desesperación. Tú causaste esto. Trajiste a Hades a la tierra al buscar la verdad. Todos pagaremos por tu curiosidad. Mi pecho se oprimió, como si una mano invisible lo comprimiera. Sabía que Cesarelli no estaba realmente allí. Era una manifestación, una sombra proyectada por la influencia de Hades en mi mente. Pero la acusación en sus ojos y el peso en mi conciencia eran reales. Sentí la culpa aplastante, la certeza de que, de alguna forma, había ayudado a desencadenar aquel apocalipsis silencioso, y que ahora toda la humanidad sufriría las consecuencias. Entonces la figura de Cesarelli se deshizo en cenizas, y el silencio absoluto regresó. Un silencio tan profundo que, por un instante, pensé que mi propio corazón había dejado de latir. Aquella noche, comprendí la verdad más aterradora de todas. Hades no estaba solo al acecho afuera, esperando el momento final para consumir todo. Ya estaba dentro de nosotros, enraizado en nuestras almas, y con cada acto de indiferencia, con cada mirada de odio, con cada instante de desprecio, crecía, se alimentaba. El quinto jinete no era una fuerza externa, sino la suma de todo aquello en lo que permitimos que nuestro mundo se convirtiera. Era el producto de nuestros pecados, de nuestros miedos, de nuestra vanidad sin fin. Pasé los días siguientes en una especie de letargo, caminando por las calles de Roma como un alma perdida, un fantasma que ya no sabía qué buscaba. Veía el mismo vacío en los ojos de las personas a mi alrededor, como si todos estuviéramos viviendo en una ilusión, una fantasía colectiva que enmascaraba el fin inminente. Y entonces, en un último intento de redención, decidí regresar al Vaticano. Fui recibido con frialdad. Los pocos cardenales que aún me reconocían evitaban mirarme a los ojos, y los guardias del Vaticano solo me escoltaron hasta los límites de las catacumbas, donde me dejaron solo. Los pasajes oscuros estaban más fríos de lo que recordaba, y al descender cada escalón, sentía que descendía hacia mí mismo, hacia el lugar más oscuro y profundo de mi alma. Cuando finalmente encontré la Biblia prohibida, temblé. Las páginas, que antes parecían meramente antiguas, ahora tenían un aspecto sobrenatural, como si contuvieran un poder que trascendía el tiempo. Abrí el manuscrito y, en las páginas finales, leí un pasaje que nunca había notado antes. Aquellos que osan mirar al vacío están malditos a volverse parte de él, pero solo aquel que acepte su oscuridad será capaz de confrontar el fin. Cerré el libro con un sollozo. Comprendí, al fin, que la única forma de salvar a la humanidad del quinto jinete era enfrentando el vacío dentro de mí. Tendría que aceptar la oscuridad, reconocer mi propia parte en lo que el mundo se había convertido. Solo entonces, tal vez, podría detener a Hades. En un último gesto de fe, o quizás de desesperación, me arrodillé allí, en las profundidades de las catacumbas, y comencé a orar. Pero esta oración era diferente de las anteriores. No pedí perdón, ni imploré redención. En cambio, enfrenté mi propia culpa, mi vanidad, mi sed de conocimiento prohibido y mi deseo de poder y control. Mientras rezaba, las sombras a mi alrededor comenzaron a danzar, como si reaccionaran a mi oración. Y entonces, escuché una voz, suave y baja, susurrándome al oído:
Agustín, has hecho tu elección. La luz parpadeó y, por un instante, todo se oscureció. Me invadió una sensación de paz, una calma que trascendía el miedo, la culpa y el dolor. Comprendí que no había escapatoria para mí. Al buscar el conocimiento del quinto jinete, había sellado mi destino, y ahora yo mismo sería consumido por el vacío. Pero mientras sentía que mi vida se desvanecía, comprendí que tal vez, solo tal vez, mi sacrificio podría interrumpir el avance de Hades. Me convertiría en parte del vacío, un fragmento de la oscuridad, pero con la esperanza de que mi entrega, mi aceptación completa, ayudaría a la humanidad a ver el abismo antes de ser devorada por él. Mi visión se oscureció, y lo último que sentí fue el frío de las piedras de las catacumbas bajo mis rodillas. Mi corazón se detuvo, y entonces, el silencio absoluto se instaló. Y, en algún lugar distante, quizás en el corazón de un desconocido cualquiera, un destello de esperanza surgía, como una vela encendida en medio de la oscuridad, marcando el comienzo de una lucha para resistir al vacío.